acabamos de presenciar la ceremonia de consagración de los bastones de mando que hoy vamos a recibir. Pedimos a nuestro Padre, Creador y Dador de vida, nuestro Padre Sol, que guíe en los corazones de nuestro presidente, ministro. Oye, y a los que llaman a la corte del acordeón, ¿qué les diría? Pues han estado haciendo esas críticas, pero ya hemos hecho las aclaraciones pertinentes, en lo particular su servidor, todas las razones por las cuales pues no aplica tal calificativo. La justicia no es improvisación, la justicia no se vota. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era. Ahí está una nueva corte y vendrá, dicen, un nuevo poder judicial. Lo cierto es que vimos la trampa, todos la vimos, los acordeones que se repartieron sin pudor, y ahora los tramposos ya toman sus posiciones, sus lugares, algunos en la corte, otros serán magistrados, unos más jueces. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, siempre un gusto y más Qué ahora gusto. de regreso. Bienvenido de vuelta. Sí, muy bien. Muy buenas noches, Carlos Elizondo. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Sergio, Carlos, un placer como siempre. Pues ahí está, ya estaba cantado esto. Estaba cantado y lo que quizás la mayor sorpresa es, uno podría pensar, bueno, sí, el toque indígena, el bastón de mando, que en realidad viene de tiempos romanos y que pasó a España y de España pasó a México, y que era un símbolo de obediencia de los caciques indígenas al virrey. Pero bueno, todo eso lo perdonamos. Pero ver a los nuevos ministros de la Corte hincados rezándole a Dios, aunque le llamen Quetzalcóatl, que no se dan cuenta de que eso rompe los principios laicos de la República, que no se dan cuenta que el que se estaría revolcando en su tumba es Benito Juárez, que defendió el laicismo toda la vida. No se dan cuenta de que eso, en lugar de darles un mayor prestigio como juristas, que realmente no lo tienen, la verdad, la única que tiene alguna trayectoria como jueza antes de entrar a la Suprema Corte es Yasmín Esquivel, muy cuestionada porque pues todo parece indicar que ni siquiera escribió su tesis de licenciatura, tampoco la de doctorado, pero por lo menos ha sido jueza. Los demás no tienen experiencia. Llega Estela Ríos y despide a todo el equipo del ministro Pardo, a todo el equipo que es el que sabe cómo hacer una sentencia, etcétera. Ella que venía de ser la consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la verdad es que sí hay muchas sorpresas. Sí sabíamos que este esquema estaba hecho a través de un fraude electoral, a través de un fraude que empezó desde no designar a los magistrados del Tribunal Electoral, que siguió con el otorgarle a Morena y a sus partidos aliados una mayoría de 2/3 partes calificada que no consiguieron en las urnas. Después de todo esto, pues hicieron la reforma judicial, que no tenía más propósito que evitar que los jueces le siguieran saliendo al presidente o a la presidenta con el cuento de que la ley es la ley. Pues sí. Y lo que vemos es una cantidad de gente, jueces decíamos, otros magistrados, los integrantes de la Corte, carentes de legitimidad porque emanan de un proceso electoral fraudulento y antes del proceso electoral de una reforma electoral bastante cuestionable. Jorge. Sí, todo el proceso está mal. Está mal la iniciativa, está mal las razones por las que se concibió, está mal cómo se procesó en el Congreso, fue una farsa la consulta popular que se hizo en torno a la misma, estas mesas que se realizaron. La votación, recordemos, la reforma se terminó aprobando con el voto de Yunes, que cambia de partido, y 2 del PRD que se pasan también a Morena, y 1 de Movimiento Ciudadano que medio desaparece ahí, que nunca supimos realmente qué pasó. Y que al parecer lo extorsionaron. Que al parecer dice, pero dice lo extorsionaron, otros dice que se escondió, pero bueno, no importa. Lo que haya sido, sí. Las se dos escondió cosas, porque lo extorsionaron. Dirían los clásicos, haya sido como haya sido, así quedó esa reforma. La elección fue un desastre, votó 10-11% de las personas, si quitan los votos nulos no quedan ni el 9%.
Y todo lo demás ha sido una faramaya. Lo de hoy, la verdad, es vergonzoso. No es un problema de que haya una celebración indígena. Son tan respetables como una misa o como cualquier otro. Pero si hubiera sido una misa, estaría la gente o la gente morena. Bueno, quién sabe, o a lo mejor no. Si la misa la hicieran ellos, no importaría. Bueno. No importaba cuando la hacían los demás, pero antes se hacían misas, tedeums, ¿no? Se hacían para celebrar ahora hacemos estas ceremonias. No desde tiempos de Juárez, y en otros países se siguen haciendo por eso. Pero ese no es el problema, es que no tiene nada que ver con la impartición de justicia. Y estos son los de la Suprema Corte, que no tienen experiencia, que la mayoría no tienen formación, que no sé que irán a trabajar. Pero hay otros 800 detrás de ellos que van a asumir el 15 de septiembre, que la mayoría tampoco tienen carrera judicial, tampoco tienen experiencia, tampoco muchos no tienen asignado todavía el juzgado donde van a estar, donde no tienen equipos, donde tienen un rezago que se ha ido acumulando con toda esta reforma. Va a ser un cuello de botella. Y entonces va a ser un desastre, hay que decirlo con todas las letras. Va a ser un desastre donde los que más van a sufrir son los que menos tienen, porque de la misma forma que el gobierno federal puso a los de la Corte y otros tribunales federales importantes, el Tribunal de Disciplina, el administrativo, los gobernadores, todos los gobernadores pusieron sus jueces en sus estados con sus propios acordeones. Entonces va a ser una situación complejísima la que vamos a vivir en el terreno. Y no es menor que quienes van a llegar a aplicar la ley o a revisar que la ley se aplique sean producto de una violación, la ley, o de muchas violaciones. Ese es el primer gran problema. No tienen legitimidad electoral y tampoco tienen lo que en un proceso judicial normal se encuentra, que es vía el mérito, el concurso, la trayectoria, una legitimidad en el ejercicio. No tienen ninguna de esas dos. Entonces tratan de inventarla con esta ceremonia religiosa, porque eso es lo que es, que en el fondo es a donde querían llegar. Y déjame tratarlo de explicar, Manuel. Cuando Evo Morales hace la reforma electoral de su país, que es más acotada que la nuestra, pero es la única que existe en América Latina, donde se eligen magistrados y ministros de la Corte, su objetivo expreso era quitar a quienes venían de la tradición, él decía, colonialista española, para darle voz a otras formas de entender el derecho, es decir, el de los pueblos indígenas. Y esto es lo que yo creo que realmente animó en alguna medida al López Obrador, porque para controlar el Poder Judicial había rutas más baratas, pero lo que quería, todos sabemos que la mano que meció la cuna, que hizo que llegara el ministro Aguilar, no fue el pueblo. Dentro de los acordeones pues, todos estaban iguales, pero algunos tuvieron un poco más de impulso para poder llegar ahí. Increíble que 3 ministras más o menos conocidas hayan quedado por abajo de un señor que nadie conocía. El objetivo era darle este sesgo que en la campaña del ministro estaba muy claro, es nos toca, ya nos toca. ¿Quiénes somos ya nos tocan? Pues lo que quieren decirnos es los derechos sociales de los pueblos indígenas. Pero eso es contrario a la lógica del derecho, que es siempre a partir del individuo, cuáles son sus derechos y sin importar color de piel, adscripción, no por razones raciales, fundamentalmente es lo que nos están diciendo. Por si están o no del lado de la ley, se les protege o no sus derechos. Entonces lo que viene va a ser en muchas pistas muy penoso. Ya nos dijeron que van a ir a defender los derechos sociales de los pueblos. Primero es una entelequia. ¿Quiénes son los pueblos? ¿Cuáles son nuestros derechos? Significa entonces que las mujeres deberán de regirse por usos y costumbres y aceptar que las vendan cuando son pequeñas a maridos viejos. Bueno, esos son usos y costumbres. Sí, ¿cómo no? Y bueno, significa entonces que en un conflicto entre un particular y una comunidad indígena, por definición le van a dar el derecho a la comunidad porque la comunidad es a la que hay que defender. Un bastón de mando como símbolo en el Poder Judicial ya de entrada está mal. ¿Mando de quién? Lo único que vale en un sistema judicial es la balanza de la justicia, es la que usan todos los países por eso. Si en vez de bastón de mando fuera espada o el signo del dinero, cualquier cosa que denote autoridad sobre la Corte estaría mal.
Entonces me preocupa mucho. No, sin duda, sí, por donde se le mire, por donde se le observe. Sí, y no olvidemos también lo que significa el bastón de mando. El bastón de mando significa sujeción. El bastón de mando significa yo como cacique indígena te entrego a ti virrey, te entrego a ti gobernador, te entrego a ti presidente, un bastón para indicarte que tú vas a poder tomar las decisiones. Ese era el origen, y es bien interesante. Ahora, aquí lo quieren simbolizar como lo opuesto. Yo te doy a ti digamos, te obligo a recibir del pueblo para que me obedezcas. Es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario, pero eso es lo que hoy están queriendo simbolizar. Cuando además aquí está clarísimo de dónde vienen quienes llegan. Es decir, todos fueron impulsados desde el oficialismo, desde el poder. Y todos tienen alguien o varios a quienes les deben el cargo, la posición. No llegan ni autónomos, ni independientes, ni libres a revisar las leyes, a aplicar la constitucionalidad o no de las mismas. Llegan atados de manos. Y llegan a una corte debilitada, Manuel. No olvidemos que la corte ya no tiene el poder de antes. Ya no va a estar en salas, todo se va a concentrar en los 9, lo cual va a hacer que el rezago se multiplique por no sé cuánto. O peor, que se resuelva con decisiones al vapor. A ver, ¿por qué destituye a toda la ponencia, que así le llaman al equipo de colaboración, María Estela Ríos? Pues es una forma de decir, no me interesa el conocimiento acumulado. Y lo que estoy empezando a temer es que se van a tomar decisiones al vapor. Es bien importante, porque el derecho son decisiones acumuladas, por definición. Efectivamente, eso es lo que dice nuestra las jurisprudencias vienen de ahí. Además, todos estamos escandalizados con las ceremonias, rayan en lo ridículo. Pero lo más grave es esto, lo más grave es cuando se empiece a hacer justicia, entre comillas, porque no hay conocimiento ni capacidad, no saben cómo funciona. Sí, Yamín, Loreta, Lenia Batres ha demostrado su incapacidad una y otra vez, pero por lo menos han estado ahí. Los demás no han estado ahí. Los demás no han estado en un juzgado. No tienen el conocimiento acumulado. Hay uno de los ministros que tiene capacidad académica, hay otros que no la tienen siquiera. Entonces, el propio ministro presidente Aguilar, no tiene experiencia en ese ámbito. No ha estado en un juzgado, nunca ha litigado. No solo no ha litigado, no ha estado en un juzgado, no tiene obra que nos permita entender sus conocimientos de derecho constitucional, porque llegaron algunos que venían de la academia con una fuerte experiencia. Hasta el ministro Chicharrón, debo reconocerle que cuando ve su currículum, sí tiene un currículum detrás. Tiene más experiencia, pero... Aunque la forma en que se promovió ahora, es vergonzosa. Estamos viendo nada más la Corte. Ahora la administración del Poder Judicial ya no va a depender, como dependía del Consejo a través de la Judicatura, sino va a depender de un órgano donde está representado el Poder Ejecutivo. Ya fue nombrado uno de ellos, seriamente cuestionado por cuestiones de acoso sexual durante la administración de la presidenta en la Ciudad de México. 2 que vienen del Poder Legislativo y 2 del Poder Judicial. Entonces, quien administra a la Corte va a tener preponderancia de gente que no son de la Corte. Y luego está el Tribunal Disciplinario, que va... Y en todo esto, este órgano administrativo del Poder Judicial ni siquiera está constituido. Esta quincena no les pagaron ni a jueces, ni a empleados, a nadie. Son los detallitos. Pues, porque las liquidaciones tampoco. Bueno, pues, sí, claro. pero no se pagaron ni siquiera las quincenas, pero por algo muy sencillo. No había quien firmara. Ya no había quien firmara. Ya no, nadie tiene el derecho. Hicieron tan mal la reforma que aquellos los salientes acabaron su gestión antes de que entraran los nuevos. Pero todo está hecho así cuando le rascas. No, es un desaseo, es por donde se le revisa. Pero eso estamos hablando, insisto, de la Suprema Corte. Imaginemos los tribunales, los juzgados en los estados.
porque esto mismo se va a ir replicando, se está replicando hacia abajo. En serio, hay personas de las que han sido elegidas que además algunos de ellos no cumplían ni siquiera los requisitos para participar. Los requisitos que ellos mismos se pusieron. Aquí pones un requisito, un y que número además de no saben calificación a que qué no va a juzgado van a ir a parar. Hoy la presidenta dijo en su informe de gobierno, que fue pues, una retahíla de cifras optimistas, dijo que esta reforma judicial va a ayudar a que haya una situación de impunidad cero. ¿En qué va a ayudar el que tengas jueces incapaces a que haya impunidad cero? No has tocado las policías, no has tocado las fiscalías, no has tocado los ministerios públicos y no has cambiado las leyes para evitar la impunidad. Y Sergio, y aunque hubieras hecho todo eso, con estos jueces, con esta preparación, pues difícilmente se va a acabar con la impunidad. El mismo concepto de impunidad cero es preocupante. Porque impunidad cero solo se logra en las dictaduras. En las dictaduras. Así es. Porque primero hay muchos crímenes que no se pueden ni perseguir, otros hay la debida duda de quién fue, y en duda todos los sistemas judiciales dicen, pues los tienes que dejar libre. Pero aquí no, aquí va a haber una presión para aquellos casos que le importan. Aquí va a haber consigna. Ya iba a haber impunidad cero. ¿Cuántas veces se quejó López Obrador de que es que liberan a criminales? Y en realidad cuando te pones a ver, pues no eran criminales, eran personas acusadas, pero no había pruebas en contra de ellos. O aunque fueran criminales, como no vio sabía... López Obrador, que sí recibió dinero, pero que dice, como el video estaba editado, entonces ya no existió el hecho. Páguenme 200 millones de pesos. Eso todavía más triste, porque el presidente López Obrador reconoció que había recibido dinero y dijo que había sido pasaportaciones. Aportaciones. Pero creo que sí vamos a ver una situación donde aún un criminal que hay bastante certeza, si no se cumplen los procedimientos en ningún sistema judicial, se va a la cárcel porque tú crees que es culpable. Por esto deja en la indefensión a muchísimos, porque no van a importar las pruebas, ni el soporte jurídico, no va a importar siquiera la ley. Bueno, si hay consigna, lo que vimos culpable. De la señora es dato protegido. Si tú tienes un amigo en la corte, vas a poder inventarle algo a Sergio. Claro. Y Sergio, pues aunque sea inocente. Otra cosa muy triste. En Tabasco, con censura previa a los periodistas y a los medios de comunicación. En Campeche, un órgano por censor. Criticar a la gobernadora. Y hay en Campeche. Y hay otro tema que es mucho más triste. Finalmente la Suprema Corte de Justicia ha sido un contrapeso por las controversias constitucionales. Ya no vamos a ver controversias constitucionales. Para empezar, ya no hay el 30% de votos de oposición, pero además pues esta Corte en automático va a rechazar las controversias constitucionales. Esto quiere decir que el poder del Ejecutivo de hacer lo que se le antoje se convierte en ley. O sea, el Ejecutivo va a poder tomar decisiones constitucionales. Si quiere poner reelección, lo podrá hacer, porque pues no va a poder haber una controversia constitucional. Ahora, la gran crisis de Bolivia, ahora que se ha señalado lo de Bolivia, fue, entre otras cosas, precisamente porque está tan politizada la Corte que se rompe entre el apoyo al actual presidente. Y habrá que ver eso, habrá que ver eso, porque ahí hay varios que no sé si tengan dueño como tal, pero le deben a distintos grupos de poder. Y otros creen que se lo deben a ellos mismos. Ahí vamos a ver también el choque interno. Gracias, Sergio. Gracias, Carlos, gracias, Jorge. Gracias. Hasta mañana. Pásale.